Anne Rice. La reina de los condenados. Crónicas vampíricas. Quinta parte, un mundo sin final, amén. Algunas cosas iluminan la caída de la noche, y de una pena hacen un Rembrandt. Pero mayormente la velocidad del tiempo, es una broma, para nosotros. La luciérnaga, es incapaz de reír. ¡Qué suerte! Los mitos están muertos. Stan Rice, poema al meterse en la cama, amargura, cuerpo de trabajo 1983. Miami. Una ciudad vampírica, tórrida, superpoblada, seductora en su belleza. Crisol, mercado, patio de juegos. Donde los desesperados y los ávidos quedan atrapados en el comercio subversivo y el cielo es de todos y la playa sigue y sigue eternamente y las luces brillan más que el cielo y el mar es cálido como la sangre. Miami. Estupendo coto de casa para el diablo. Por eso estamos aquí, en la grandiosa, elegante, Villa Blanca de Armand de la Isla de la Noche, rodeados por todo lujo imaginable y por la serena noche sureña. Afuera, al otro lado de las aguas, Miami es un faro, las víctimas esperaban, los proxenetas, los ladrones, los traficantes de droga, los asesinos. Los innombrables, tantos que son casi tan malvados como yo, pero no más. Armand había transbordado a la puesta de sol, con Marius. Ahora estaban de vuelta, Armand jugaba al ajedrez con Santino en el salón, Marius leía constantemente, en la silla de cuero de la ventana que daba a la playa. Gabriel aún no había aparecido aquella noche, desde que Jessie se fue, a menudo se la encontraba sola. Cayman estaba en su estudio de la planta baja, sentado y hablando ahora con Daniel, a quien le gustaba dejar que el hambre se formara en su interior, Daniel, que quería saberlo todo respecto a cómo había sido la antigua Mileto, Atenas, Troya. Oh, no olvidemos Troya. Yo mismo estaba vagamente intrigado con la idea de Troya. Me gustaba Daniel, que más tarde podría acompañarme, si se lo pedía, si conseguía deshacerme de la pereza suficiente para salir de aquella isla, cosa que desde que llegué solo hice una vez. Daniel, que aún reía por el sendero que la luna dibujaba en la superficie del agua o por la cálida espuma que salpicaba su rostro. Para Daniel, toda la historia, incluida la muerte de ella, había sido un espectáculo. Pero no se lo puede criticar por esto. Pandora casi nunca se movía de la pantalla de televisión. Marius le había traído las ropas de estilo más actual que vestía ahora, blusa de satén, botas hasta la rodilla, falda de terciopelo abierta. Le había puesto pulseras en los brazos y sortijas en los dedos, y cada anochecer le cepillaba su largo pelo castaño. A veces le regalaba diminutos frascos de perfume. Si él no los abría para ella, quedaban abandonados en la mesa, intactos. Pandora miraba ávidamente, como Armand, la inacabable colección de películas de video, solo de tanto en tanto interrumpía la sesión para ir al piano de la sala de música y tocar con suavidad un ratito. Me gustaba cómo tocaba, sus variaciones sin solución de continuidad eran muy parecidas al arte de la fuga. Pero me preocupaba, los demás no. Los demás se habían recuperado por completo de lo ocurrido, más rápido de lo que imaginaba que serían capaces. Ella había recibido una herida en algún punto vital, ya antes de que todo empezase. Pero le gustaba estarse allí, sabía que le gustaba. ¿Cómo podía no gustarle? Incluso aunque nunca escuchase ni una palabra de lo que Marius decía. A todos nos gustaba. Incluso a Gabriel. Blancas estancias repletas de magníficas alfombras persas y cuadros siempre fascinantes, Matisse, Monet, Picasso, Giotto, Géricault. Uno podría pasarse un siglo sin hacer nada más que contemplar aquellos cuadros. Armand los cambiaba constantemente de lugar, situándolos en orden diferente, subiendo algún nuevo tesoro del sótano, intercalando pequeños esbozos aquí y allí. A Jessie también le había gustado, pero ya se había ido, para reunirse con Maret en Rangún. Había venido a mi estudio y me había dicho lo que pensaba muy directamente, pidiéndome que cambiara los nombres que ella había utilizado y que dejara por completo de lado la talamasca, lo cual, por supuesto, no haré. Sentado y en silencio, había escudriñado su mente mientras Jessie hablaba, en busca de todos los detalles que estaba intentando ocultar. Luego lo había pasado al ordenador, mientras ella continuaba sentada, observando, pensando, mirando fijamente las cortinas de terciopelo gris oscuro, el reloj veneciano y los frescos colores del Morandi de la pared. Creo que ella ya sabía que yo no haría lo que me había pedido. También sabía que no tenía importancia. No era muy probable que la gente creyera más en la talamasca que en nosotros. Es decir,
exceptuando las personas que David Talbot o Aaron Leitner captaran, del mismo modo que Aaron Leitner captó a Jassy. En cuanto a la gran familia, bien, no era probable que alguien creyera que era algo más que ficción, con un toque de verdad aquí y allí, es decir, suponiendo que a ese alguien le diera por coger el libro. Era lo que todo el mundo había pensado de Confesiones de un vampiro y de mi autobiografía, y lo que pensarían también de La reina de los condenados. Y así es como debe ser. En esto, ahora estoy de acuerdo. Maharet tenía razón. No hay lugar para nosotros, no hay lugar para Dios ni para el diablo. Lo sobrenatural debe ser metafórico, tanto si es la misa mayor en la catedral de St. Patrick, como Fausto vendiendo su alma en la ópera, como una estrella de la música rock pretendiendo ser el vampiro Lestat. Nadie sabía dónde Maharet se había llevado a Mecare. Ni siquiera, con toda probabilidad, lo sabía Arek, aunque se había marchado con ellas, con la promesa de reunirse con Jassy en Rangún. Maharet, antes de irse de la villa de Senoúme, me había sorprendido con un breve susurro. Cuéntala sin rodeos, la leyenda de las gemelas. Aquello fue permiso, ¿no? ¿O indiferencia cósmica? No estoy muy seguro. Yo no había comentado nada del libro a nadie, solamente había meditado en él durante las largas y dolorosas horas en que no podía pensar realmente si no era en términos de capítulos, un ordenamiento, un mapa de ruta a través del misterio, una crónica de seducción y dolor. Aquella última noche Maharet había tenido un aspecto mundano y a la vez muy misterioso. Había ido a encontrarme en el bosque, vestida de negro y pintada con su maquillaje moderno, como lo llamaba ella, la habilidosa máscara de cosmético que la convertía en una atractiva mujer mortal, una mortal que provocaría en el mundo real solo miradas de admiración. Qué cintura más delgada poseía y qué manos más largas, que aún parecían más gráciles con los apretados guantes de cabritilla que siempre llevaba puestos. Había cruzado por los helechos, pisándolos con mucho cuidado y había apartado delicadamente las ramas de los árboles, cuando podía haber arrancado de raíz los que se interponían en su camino. Maharet había estado en San Francisco con Jessica y Gabriel, había paseado por delante de casas con luces acogedoras, por estrechas calles de pavimentos limpios, por donde la gente vivía, había dicho. Que vivo había sido su modo de hablar, que espontáneamente contemporáneo, no como el habla de la mujer intemporal que había visto por primera vez en la sala de la cima de la montaña. ¿Por qué volvía a estar solo?, me había preguntado ella, estando yo con mis pensamientos, sentado junto al riachuelo que atravesaba la espesura de secoyas. ¿Por qué no hablaba con los demás, ni siquiera un ratito? ¿Sabía yo qué protectores y temerosos se sentían? Aún ahora siguen haciéndome estas mismas preguntas. Incluso Gabriel, que por lo general no se preocupa de hacer preguntas y nunca dice mucho de nada. Quieren saber cuándo voy a recuperarme, cuándo voy a hablar de lo ocurrido, cuándo voy a parar de escribir durante toda la noche. Maharet había dicho que la volveríamos a ver muy pronto. En primavera, quizá podríamos ir a su casa de Birmania. O tal vez se nos presentaría por sorpresa un anochecer. Pero la cuestión era que nunca volveríamos a estar solos, separados unos de otros. Teníamos maneras de encontrarnos mutuamente, no importaba por dónde estuviésemos deambulando. Sí, en este punto vital, al menos todo el mundo estaba de acuerdo. Incluso Gabriel, la solitaria, la errabunda, había manifestado su opinión favorable. Nadie quería volver a estar perdido en el tiempo. ¿Y Mecare? ¿Volveríamos a verla? ¿Nos acompañaría alguna vez en la mesa? ¿Nos hablaría en su lenguaje de gestos y signos? La había visto una sola vez después de aquella terrible noche. Había sido un encuentro completamente inesperado, cuando yo cruzaba el bosque de regreso a la villa, bajo la suave luz púrpura que precede al alba. Había habido una bruma, espesa a ras de suelo, más clara por encima de los helechos y de las pocas flores silvestres invernales, y completamente pálida, de una palidez fosforescente, al levantarse por entre los árboles gigantes. Y las gemelas habían surgido juntas de la niebla, entrando en el curso del riachuelo, para seguir su camino por las piedras pasaderas, abrazadas estrechamente, Mecare en un largo vestido de lana tan bello como el de su hermana, con el pelo cepillado y brilloso cayendo sobre sus hombros y sus pechos. Parecía que Maharet había estado hablando suavemente al oído de Mecare. Fue Mecare quien se detuvo para mirarme, con sus ojos verdes muy abiertos y, por un momento, con su rostro aterrador en la negrura, y yo había sentido mi pena como un viento abrasador en el corazón. Al mirarlas, había caído en un trance, con mi dolor interior sofocante, como si mis pulmones se hubieran secado. No sé cuáles fueron mis pensamientos, solo que el dolor pareció insoportable.
y que Maharet me había hecho un pequeño gesto tierno de saludo y una indicación de que yo debía seguir mi camino. Se acercaba el amanecer. El bosque se agitaba a nuestro alrededor. Nuestros momentos preciosos se nos escapaban. Al final mi dolor se había desatado, como un gemido que saliera de mí y que yo había soltado al volverme. Había mirado hacia atrás una vez para ver a las dos figuras que se dirigían hacia el este, descendiendo por el lecho del riachuelo de superficie ondulante y plateada, ahogadas, por decirlo así, en la fragorosa música de la corriente que seguía su curso a través de las piedras desparramadas. La vieja imagen del sueño se había desvanecido un poco. Y cuando ahora pienso en ellas, no pienso en banquetes funerarios sino en aquel momento, en las dos sílfides del bosque, unas pocas noches antes de que Maharet se fuera de la villa de Senoúme llevándose consigo a Mekare. Me alegré cuando se fueron porque significaba que nosotros también nos iríamos. Y no me importaba nada no volver a ver nunca más la villa de Senoúme. Mi estancia allí había sido una agonía, y las primeras noches después de la catástrofe habían sido las peores. Con qué rapidez el silencio magullado de los demás había dado paso a interminables análisis que bregaban por comprender lo que habían visto y experimentado. ¿Cómo se había transferido el espíritu exactamente? Había abandonado los tejidos del cerebro cuando éste se desintegraba y había corrido por el flujo sanguíneo de Mekare hasta encontrar el órgano análogo en ella. ¿Había tenido alguna importancia el corazón? Molecular, nucleónico, solitones, protoplasma, deslumbrantes términos modernos. Venga señores, si somos vampiros. Nos encanta la sangre de los vivos, matamos, y nos gusta. Tanto si lo necesitamos como si no. No podía soportar escucharlos, no podía soportar su silenciosa y sin embargo obsesiva curiosidad. ¿Cómo lo pasaste con ella? ¿Qué hiciste en aquellas noches? Tampoco podía librarme de ellos, en verdad, no tenía ninguna voluntad de marcharme, temblaba cuando estaba con ellos, temblaba cuando me hallaba solo. El bosque no era lo suficientemente profundo para mí, vagabundeé kilómetros y kilómetros por entre las secoyas descomunales, por entre los robles enanos, los campos abiertos y los bosques húmedos e infranqueables de nuevo. No había manera de huir de sus voces, Lois confesando que había perdido la conciencia de aquellos terribles momentos, Daniel diciendo que había oído nuestras voces, pero que no había visto nada, Jassy, en brazos de Caimán, que lo había presenciado todo. Muy a menudo habían considerado la ironía de que Mekare había derrotado a su enemiga con un gesto humano, que, sin conocer nada de poderes invisibles, había asestado un golpe como lo habría hecho un humano cualquiera, pero con una fuerza y rapidez inhumanas. ¿Había sobrevivido algo de ella en Mekare? Eso era lo que no dejaba de preguntarme. Olvidemos el lenguaje de la ciencia, como lo había llamado Maharet. Eso era lo que yo quería saber. ¿O acaso su alma había quedado libre al final, al arrancársele el cerebro? Algunas veces, en la oscuridad, en el laberíntico sótano, con sus muros recubiertos de zinc y sus incontables cuartos impersonales, despertaba con la seguridad de que ella se encontraba junto a mí, a no más de un par de centímetros de mi rostro, que había sentido otra vez su pelo, su brazo a mi alrededor, que había visto el negro destello de sus ojos. Palpaba en la oscuridad, nada excepto las húmedas paredes de ladrillo. Luego me tendía y pensaba en la pobre y pequeña Baby Jenks, como ella me la había enseñado, ascendiendo en espiral, veía las luces de variados colores que envolvían a Baby Jenks mientras ella miraba hacia abajo, hacia la tierra por última vez. ¿Cómo Baby Jenks, la pobre chiquilla de la moto, podría haberse inventado semejante visión? Quizá finalmente vayamos al hogar al que estamos destinados. ¿Cómo podemos saberlo? Y así continuamos inmortales, continuamos asustados, continuamos anclados en lo que podemos controlar. Todo empieza de nuevo, la rueda gira, somos los vampiros, porque no hay otros, y se ha constituido la nueva asamblea. Dejamos la villa de Senoúme como una caravana de gitanos, un desfile de brillantes coches negros, rayando la noche americana con una velocidad asesina por carreteras inmaculadas. Fue en aquel largo viaje cuando me lo contaron todo, espontáneamente y, a veces, involuntariamente, mientras conversaban entre ellos. Y todo encajaba como un mosaico, todo lo acaecido. Incluso cuando dormitaba contra el tapizado de terciopelo azul, los oía, veía lo que habían visto. Hacia los pantanos del sur de Florida, hacia la gran y decadente ciudad de Miami, parodia tanto del cielo como del infierno. Me encerré en esta pequeña suite amueblada con verdadero gusto, sofás, alfombra, los cuadros de colores pálidos de fiero della francesca, el ordenador en la mesa, la música de Vivaldi derramándose de diminutos altavoces disimulados en las paredes empapeladas.
Una escalera particular hacia el sótano, donde aguardaba el ataúd en la cripta revestida de acero, ataúd lacado en negro, asas de latón, una cerilla y un cabo de vela, forro cosido con cinta blanca. Apetito de sangre, como duele, pero no la necesito, y sin embargo no la puedo resistir, y así será para siempre. Uno nunca se libra del apetito, la desea incluso más que antes. Cuando no estaba escribiendo, me tendía en el diván gris de brocado, contemplando las frondas de las palmeras que oscilaban en la brisa de la terraza, escuchando las voces de más abajo. Lois que cortésmente pedía a Jessie que le describiera una vez más la aparición de Claudia. Y la voz de Jessie, solícita, confidencial, pero Louis, no era real. Gabriel echaba de menos a Jessie ahora que se había ido. Jessie y Gabriel habían pasado horas y horas paseando por la playa. Parecía que no se habían dicho ni una sola palabra, pero ¿cómo podía estar seguro? Gabriel hacía todo lo que podía para complacerme, se cepillaba el pelo porque sabía que a mí me gustaba así, venía a mi cuarto antes de desaparecer con la mañana. De vez en cuando me miraba fijamente, penetrante, ansiosa. «¿No quieres irte de aquí, verdad?», preguntaba yo temeroso, o algo parecido. «No», contestaba ella. «Me gusta estar aquí. Me siento bien aquí». Cuando se ponía inquieta iba a las islas, que no estaban demasiado lejos. Le gustaban bastante las islas. Pero no era de eso de lo que quería ella hablar. Siempre tenía otra cosa en mente. Una vez casi lo había puesto en voz, pero dime, y se había interrumpido. ¿La quería?, pregunté. ¿Es eso lo que quieres saber? Sí, la quería. Pero aún seguía sin poder pronunciar su nombre. Mael iba y venía. Se había marchado por una semana, esta noche volvía a estar aquí, en la planta baja, intentando arrastrar a Caimán a la conversación, a Caimán, que fascinaba a todo el mundo. Primera generación. Todo aquel poder. Y pensar que había paseado por las calles de Troya. Verlo era un sobresalto continuo, si se me permite la expresión, aunque sea contradictoria. Hacía grandes esfuerzos para aparentar ser humano. En un lugar cálido como aquel, donde los atuendos pesados son llamativos, no era cosa fácil. A veces se recubría con un pigmento oscurecedor, tierra cocida de siena con un poco de aceite perfumado. Parecía un crimen hacerlo, echar a perder aquella belleza, pero, ¿de qué otra forma podría deslizarse por entre la muchedumbre humana como un cuchillo afilado? De vez en cuando llamaba a mi puerta. ¿Sales?, preguntaba. Daba un vistazo al montón de hojas junto al ordenador, a las letras negras, la reina de los condenados. Aguardaba allí, permitiéndome que buscara en su mente todos los pequeños detalles, los momentos a medio recordar, no le importaba. Parecía desconcertarlo, pero ¿por qué? No podía imaginarlo. ¿Qué quería de mí? Luego sonreía con aquella chocante sonrisa de un santo. A veces salía con la lancha, la planeadora negra de Armand, y erraba a la deriva por el golfo, tendido, bajo las estrellas. Una vez Gabriel fue con él y yo estuve tentado de escucharlos, a través de la distancia, de escuchar sus voces tan privadas e íntimas. Pero no lo había hecho. Simplemente no parecía honesto. A veces decía que temía la pérdida de memoria, que le sobrevendría de súbito y que no sería capaz de encontrar el camino de vuelta a casa, con nosotros. Ya le había ocurrido en el pasado a causa del dolor, pero ahora era tan feliz. Quería que lo supiésemos, era tan feliz con todos nosotros. Parecía que en la planta baja habían llegado a una especie de acuerdo, que fueran a donde fueran siempre regresarían. Esta sería la casa de reunión, el santuario, nunca sería como antes. Estaban dejando sentados un montón de detalles. Nadie iba a crear a ningún otro y nadie iba a escribir más libros, aunque desde luego sabían que era exactamente lo que yo estaba haciendo al recoger de ellos, silenciosamente, todo lo que podía, y sabían que no tenía intención de obedecer ninguna ley impuesta por nadie, y que nunca lo había hecho. Sintieron un gran alivio al ver que el vampiro Lestat había muerto en las páginas de los periódicos y que la matanza del concierto había sido olvidada. No había calamidades evidenciables, auténticos daños. Todo el mundo había sido sobornado generosamente, la banda, habiendo recibido mi parte de los beneficios, estaba de nuevo de gira con su nombre anterior. Y las revueltas, la brevísima era de los milagros, también habían sido olvidadas, aunque quizá nunca tuvieran una explicación satisfactoria. No más revelaciones, trastornos, intervenciones, este era su propósito colectivo, y por favor, ocultad los cadáveres.
Respecto a eso, seguían insistiendo al delirante Daniel de que incluso en una gran urbe corrupta y salvaje como Miami, uno no podía ser sino muy prudente con los restos del festín. Ah, Miami. Podía oírlo de nuevo, el grave rugido de tantos humanos desesperados, el zumbido de todas aquellas máquinas, grandes y pequeñas. Antes, mientras yacía inmóvil en el diván, había dejado que sus voces me inundaran. No era imposible para mí dirigir este poder, filtrar, localizar y amplificar un coro de diferentes sonidos. Sin embargo, dejaba de lado este poder, incapaz aún de utilizarlo con convicción, del mismo modo que no podía utilizar mi nueva fuerza. Ah, pero adoraba estar cerca de la ciudad. Adoraba su sordidez y su encanto, sus viejos y desvencijados hoteles y sus luminosas mareas altas, sus sofocantes vientos, su flagrante decadencia. De tanto en tanto escuchaba la inacabable música urbana, un bajo murmullo palpitante. ¿Por qué no vas, pues? Marius. Levantaba la cabeza del ordenador. Despacio, solo para molestarlo un poco, aunque era el más paciente de los inmortales. Estaba apoyado en el marco de la puerta de la terraza, con los brazos cruzados y un tobillo reposando encima del otro. Las luces exteriores tras él. ¿En el antiguo mundo había habido algo así? El espectáculo de una ciudad electrificada, rebosante de torres resplandecientes como las estrechas parrillas de una vieja estufa de gas. Se cortaba el pelo muy corto, vestía ropas simples, pero elegantes, del siglo XX, cazadora y pantalones de seda gris, y lo rojo esta vez, porque siempre había algo rojo, era la oscura camisa de cuello vuelto. Quiero que dejes a un lado el libro y te reúnas con nosotros, dijo. Has estado encerrado ahí dentro durante más de un mes. De vez en cuando salgo, repuse. Me gustaba mirarlo, mirar al neón azul de sus ojos. Este libro, dijo, ¿con qué propósito lo escribes? ¿Me dirás al menos eso? No respondí. Insistió un poco más, aunque con mucho tacto. ¿No te bastó con las canciones y la autobiografía? Traté de dilucidar lo que lo hacía parecer tan verdaderamente amable. Quizás eran las diminutas arrugas que aún salían a la vida en las comisuras de sus ojos, la minúscula contracción de la piel que aparecía y desaparecía al hablar. Grandes ojos redondos como los de Caimán, que siempre tenían un efecto aturdidor. Volví de nuevo la vista a la pantalla del ordenador. Imagen electrónica del lenguaje. Casi acabado. Y todos lo sabían, lo habían sabido siempre. Por eso ofrecían voluntariamente tanta información, llamaban, entraban, hablaban y se iban. Entonces, ¿por qué hablar de ello? Inquirí. Quiero dejar por escrito lo que ocurrió. ¿Lo sabías cuando me contaste lo que había representado para ti? Sí, pero ¿para quién lo escribes? Pensé de nuevo en todos mis admiradores en la sala del concierto, en ser visible, en aquellos momentos atroces, al lado de ella, en los pueblos, cuando me había convertido en un dios sin nombre. De repente sentí frío, a pesar de la cariñosa calidez del aire, de la brisa que llegaba del mar. ¿Había tenido ella razón cuando nos había tildado de limitados, de codiciosos de sangre? ¿Cuándo había dicho que era egoísta por nuestra parte querer que el mundo continuara igual? Ya sabes la respuesta a esa pregunta, contestó él. Se acercó un poco más. Puso la mano en el respaldar de mi silla. ¿Era un sueño ingenuo, no? Interrogué. Dolía decirlo. Nunca podría haberse llegado a realizar, ni aunque la hubiésemos proclamado diosa y hubiésemos obedecido sus órdenes. Era una locura, respondió. La habrían derrotado, destruido, más deprisa de lo que nunca hubiera podido imaginar. Silencio. El mundo no la habría querido, añadió. Eso es lo que ella nunca hubiera podido comprender. Creo que al final lo supo, no había lugar para ella, no había medio para ella de ser útil siendo lo que era. Lo supo cuando miró en nuestros ojos y vio el obstáculo que nunca podría superar. Había sido tan cuidadosa con sus apariciones, eligiendo lugares primitivos e invariables como lo era ella misma. Asintió y dijo, repito que ya conoces las respuestas a tus preguntas. Así pues, ¿por qué sigues formulándolas? ¿Por qué te encierras aquí con tus penas? No contesté nada. Volví a ver los ojos de ella. ¿Por qué no podéis creer en mí? ¿Me lo has perdonado todo? Pregunté de súbito. Tú no tienes la culpa, respondió. Ella esperaba, escuchaba. Tarde o temprano algo habría removido su voluntad. El peligro siempre estaba al acecho. En realidad, que ella despertase cuando lo hizo, fue tan accidental como el mismo origen de nuestra especie. Soltó un suspiro.
Volvió a aparecer amargo, como las primeras noches después de los hechos en que se había sentido tan apenado. Desde siempre supe que existía el peligro, murmuró. Quizá quise creer que era una diosa, hasta que despertó. Hasta que me habló. Hasta que sonrió. Otra vez estaba como ausente, pensando en el momento anterior a que cayera el hielo y lo atrapase, dejándolo indefenso durante tanto tiempo. Se alejó, lentamente, indeciso, salió a la terraza y miró hacia la playa. Qué manera más informal de moverse. ¿Los antiguos habían apoyado los codos en las balaustradas del mismo modo? Me levanté y lo seguí. Miré al otro lado de la gran línea divisoria que constituían las negras aguas. Al centelleante reflejo de la silueta de la ciudad. Lo miré a él. No sabes lo que es, no cargar con aquella responsabilidad, susurró. Saber que soy libre por primera vez. No respondí. Pero ciertamente me lo imaginaba. Sin embargo temía por él, temía quizá que ella hubiera sido el ancla, como la gran familia era el ancla para Maharet. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Es como si se hubiera barrido una maldición. Yo despierto, pienso que debo ir a la cripta, debo quemar el incienso, traer las flores, debo colocarme ante ellos y hablarles, e intentar consolarlos como si estuvieran sufriendo interiormente. Luego me doy cuenta de que se han ido. Todo ha pasado, todo ha terminado. Soy libre de ir a donde quiera y de hacer lo que quiera. Hizo una pausa, reflexionando, mirando de nuevo a las luces. Luego, ¿y tú? ¿No eres libre también? Desearía comprenderte. ¿Me comprendes? Siempre me has comprendido, dije. Encogí los hombros. Ardes de insatisfacción. Y no te podemos consolar, ¿no? Es el amor de ellos lo que quieres. E hizo un gesto hacia la ciudad. Sois mi consuelo, respondí. Todos vosotros. No podría, ni por un momento, pensar en dejaros, no durante un tiempo largo, al menos. Pero, ya sabes, en el escenario, en San Francisco, no terminé. ¿De qué servía contárselo, si no lo sabía? Había sido lo único que siempre había deseado, hasta que el gran torbellino descendió y me arrastró consigo. ¿Incluso aunque nunca te creyeron? Inquirió. ¿Aunque pensaron que simplemente tenías talento para actuar en vivo? ¿Un autor con gancho, como dicen ahora? ¿Saben mi nombre? Respondí. Fue mi voz lo que oyeron. Me vieron a mí encima de las candilejas. Asintió. Y por eso el libro La Reina de los Condenados, dijo. Ninguna respuesta. Baja con nosotros. Déjanos estar en tu compañía. Háblanos de lo que ocurrió. Ya visteis lo que ocurrió. De repente sentí cierta confusión, una curiosidad que él se resistía a revelar. Continuaba mirándome. Pensé en Gabriel, pensé en cómo empezaría a hacerme preguntas y pararía. Entonces me di cuenta. Vaya, había sido un estúpido por no haberlo advertido antes. Querían saber los poderes que me había dado, querían saber cómo me había afectado su sangre, y todo el tiempo yo había mantenido estos secretos bien guardados en mi interior. Los mantenía guardados incluso ahora. Junto con la imagen de aquellos cadáveres sembrando el suelo del templo de Asim, junto con el recuerdo del éxtasis que había sentido al matar a todo hombre que me pasaba por delante. Y junto con otro momento terrible aunque inolvidable, su muerte, la muerte de ella, cuando yo había eludido utilizar los poderes que me había dado y no la había ayudado. Y ahora empezaba de nuevo, la obsesión por el final. ¿Me había visto tendido tan cerca de él? ¿Se había percatado de mi rechazo a ayudarla? ¿O su alma se había elevado ya al recibir el primer golpe? Marius miraba al otro lado de las aguas, a los pequeños botes que se apresuraban hacia el puerto, hacia el sur. Pensaba en cuántos siglos le había costado adquirir los poderes que ahora poseía. No solo los habían producido las infusiones de la sangre de ella. Solamente después de 1000 años había sido capaz de levantarse hacia las nubes como si fuera uno de ellos, sin trabas, sin miedo. Pensaba en cómo tales cosas varían de un inmortal a otro, en cómo nadie sabe qué poder haya encerrado en el interior de otro, en que quizá nadie sepa siquiera qué poder haya encerrado en el interior de uno mismo. Todo muy cortés, pero por el momento no podía confiar ni en él ni en nadie. Mira, le dije. Deja que me lamente solo un poquito más. Déjame crear mis lóbregas imágenes aquí dentro, déjame en compañía de la palabra escrita. Más tarde iré con vosotros, me reuniré con vosotros. Quizá obedezca las normas. Algunas de ellas, por lo menos, quién sabe.
¿Qué vais a hacer si no las obedezco, por cierto? ¿No es la segunda vez que te hago esta pregunta? Él quedó claramente sorprendido. Eres un maldito entre los malditos, exclamó en un susurro. Me recuerdas una vieja historia sobre Alejandro Magno. Lloró cuando vio que no había más países por conquistar. ¿Llorarás cuando no haya más normas por quebrantar? Ah, pero siempre hay normas por quebrantar. Sonrió con un suspiro. Quema el libro. No. Nos miramos fijamente durante un momento, luego lo abracé, lo estreché con amor y sonreí. Ni siquiera supe por qué lo había hecho, salvo quizá porque Marius tenía tanta paciencia y era tan sincero. Había cambiado profundamente, como todos nosotros, pero el cambio en él había sido triste y doloroso, como en mí. El cambio tenía que ver con el combate eterno entre el bien y el mal, un combate del cual tenía la misma concepción que yo, porque él me había enseñado a comprenderla años atrás. Él era quien me había contado cómo debía bregar eternamente con estas cuestiones, como la solución simple no era lo que deseábamos sino lo que siempre temíamos. Lo abracé también porque lo quería, porque quería estar cerca de él y porque no quería que en aquel momento se fuese enfadado o decepcionado conmigo. ¿Obedecerás las normas?, preguntó de súbito. Mezcla de amenaza y sarcasmo. Y quizá un poco de afecto, también. Desde luego. De nuevo encogí los hombros. ¿Cuáles son, por cierto? Las he olvidado. Oh, no hacer nuevos vampiros, no errar sin dejar señal, ocultar los cadáveres. Eres un diablillo, Lestat, ¿lo sabías? Un crío. Deja que te haga una pregunta, dije yo. Había cerrado la mano en un puño y le había tocado con suavidad el brazo. Aquel cuadro tuyo, La tentación de Amadeo, el que está en los sótanos de la Talamasca. Sí. ¿No te gustaría volver a tenerlo? Por todos los dioses, no. Es una cosa horrible, de veras. Mi etapa negra, se podría decir. Bueno, sí que me gustaría que lo sacasen de aquel maldito cuarto. Ya sabes, que lo colgasen en la sala principal. En algún rincón decente. Reí. De repente se puso serio. Receloso. Lestat. Exclamó bruscamente. Sí, Marius. Deja la Talamasca en paz. Desde luego. Otro encogimiento de hombros. Otra sonrisa. ¿Por qué no? Lo digo de veras, Lestat. Lo digo en serio. No te metas con la Talamasca. ¿Comprendes? Marius, es notablemente fácil comprenderte. Oyes, el reloj está dando las 12. A esta hora siempre salgo a dar un pequeño paseo por la isla de la noche. ¿Me acompañas? No esperé a que me respondiera. Al cruzar la puerta oí que soltaba uno de aquellos encantadores suspiros de indulgencia, tan suyos. Medianoche. La isla de la noche era un fragor. Paseaba por las galerías llenas de gente. Cazadora tejana, camiseta blanca, rostro medio oculto por grandes gafas oscuras, manos hundidas en los bolsillos de los pantalones vaqueros. Observaba a los ávidos compradores zambulléndose por las puertas abiertas, examinando montones de maletas lustrosas, camisas de seda envueltas en plástico, un reluciente maniquí negro envuelto en un bisón. Junto a la fuente iluminada, con sus penachos danzantes de miríadas de gotas, una anciana sentada acurrucada en un banco, con un vaso de plástico lleno de café hirviendo en su mano temblorosa. Le costaba llevárselo a los labios. Cuando le sonreía al pasar, dijo con voz entrecortada: cuando uno es viejo ya no necesita dormir. Una suave música susurrante salía de la coctelería. Los jóvenes brutos merodeaban alrededor de la tienda de vídeos, apetito de sangre. El rauco silbido y el centelleo de las galerías murieron cuando volví la cabeza. A través de la puerta del restaurante francés capté el rápido y atractivo gesto de una mujer levantando una copa de champán, risa muda. El teatro estaba lleno de gigantes en blanco y negro hablando en francés. Una joven pasó junto a mí, piel oscura, voluptuosas caderas, boquita de piñón. El deseo de sangre se encrespaba. Continué paseando, obligándolo a meterse de nuevo en su jaula. No necesitas la sangre. Ahora eres tan fuerte como los viejos. Pero ya podía saborearla. Volví la cabeza y la vi sentada en un banco de piedra, con las rodillas desnudas sobresaliendo de su corta y apretada falda, con sus ojos fijos en mí. Oh, Marius tenía razón. Tenía razón acerca de todo. Yo ardía de insatisfacción, ardía de soledad. Quería arrancar a aquella chica del banco. ¿No sabes lo que soy? No, no te decidas por la otra,
no la traigas fuera de aquí, no lo hagas, no la lleves a las blancas arenas, lejos de las luces de las galerías, donde las rocas son peligrosas y las olas rompen violentamente en la pequeña ensenada. Pensé en lo que ella había dicho de nosotros, acerca de lo limitados que somos, de nuestra avidez. Sabor de sangre en mi lengua. Alguien va a morir si me quedo más rato por aquí. Final del pasillo. Introduzco mi llave en la puerta de acero entre la tienda que vende alfombras chinas hechas por niñas y el estanco, cuyo encargado ahora duerme entre las pipas holandesas, con la cara bajo una revista. Silencioso corredor en las entrañas de la villa. Uno de ellos estaba tocando el piano. Escuché durante un largo momento. Pandora. Su música siempre tenía un brillo oscuro, dulce, pero ahora más que nunca era como un interminable empezar, un tema preparando eternamente el clímax que nunca llega. Subí las escaleras y entré en el salón. Ah, bien se puede decir que es una casa de vampiros. ¿Quién más podría vivir a la luz de las estrellas y del resplandor de unas pocas velas esparcidas? Lustro de mármol y de terciopelo. Apéndice de Miami, aquí donde las luces tampoco se apagan nunca. Armand todavía jugando al ajedrez con Caimán y perdiendo. Daniel bajo los auriculares escuchando Bach, mirando de vez en cuando el tablero blanquinegro para ver si habían movido alguna pieza. En la terraza, mirando al otro lado de las aguas, con los pulgares metidos en los bolsillos negros, Gabriel. Sola. Me acerqué a ella, le besé la mejilla, miré en sus ojos, y cuando al fin obtuve la reticente pequeña sonrisa que necesitaba, me volví y me dirigí a paso lento otra vez a la casa. Marius, en la silla de cuero negro, leyendo el periódico, plegado como lo tendría un caballero en un club privado. Louis se ha ido, dijo, sin levantar la vista del periódico. ¿Qué quieres decir, se ha ido? A Nueva Orleans, dijo Armand sin levantar la cabeza del tablero de ajedrez. A la casa que allí tenías. A la casa donde ya sirvió a Claudia. El avión está esperando, dijo Marius, con la vista aún en el diario. Mi chofer te puede llevar a la pista de aterrizaje, dijo Armand con la vista aún en el juego. ¿Qué es esto? ¿Por qué estáis siendo tan solícitos? ¿Por qué debería ir a buscar a Louis? Creo que deberías traerlo, dijo Marius. No es bueno que esté en aquella vieja casa de Nueva Orleans. Creo que debería salir y hacer algo, dijo Armand. Has estado encerrado aquí demasiado tiempo. Ah, ya estoy viendo en lo que se va a convertir esta casa, con consejos por todas partes y con medio mundo vigilando al otro medio mundo con el rabillo del ojo. Además, ¿por qué dejasteis que Louis se fuera a Nueva Orleans? ¿No había nadie para detenerlo? Aterricé en Nueva Orleans a las 2. Dejé la limusina en Jackson Square. Qué limpio estaba todo, con los nuevos adoquines, las cadenas en las puertas, imaginad, para que los vagabundos no pudieran dormir en la plaza como habían venido haciendo durante 200 años. Y los turistas atestando el Café du Monde, donde habían estado las tabernas que daban al río, aquellos encantadores y hórridos lugares donde cazar era irresistible y las mujeres eran tan duras como los hombres. Pero ahora lo adoraba igual, siempre lo adoraría. Los colores eran, de algún modo, los mismos. E incluso en aquel enero condenadamente frío, tenía el viento sabor tropical, algo relacionado con las calles tan llanas, los edificios bajos, el cielo siempre en movimiento y los tejados inclinados que ahora relucían con una capa de lluvia helada. Me alejé del río, paseando despacio, dejando que los recuerdos despertaran como si se levantara el pavimento, oyendo la música áspera, estridente, de Rue Bourbon y girando hacia la silenciosa y húmeda oscuridad de Rue Royal. ¿Cuántas veces había tomado aquella ruta en los viejos tiempos, al regresar de la margen del río, de la ópera o del teatro, y me había detenido en este mismo lugar para meter la llave en la puerta cochera? Ah, la casa donde había vivido el tiempo de una vida humana, la casa donde casi había muerto 2 veces. Hay alguien en la primera planta. Alguien que anda suavemente pero que hace crujir las tablas. La pequeña tienda a ras de calle estaba limpia y oscura tras sus escaparates enrejados, chucherías de porcelana, muñecas, abanicos de encaje. Miré hacia el balcón con su baranda de hierro forjado. Podía imaginarme a Claudia allí, de puntillas mirándome, con sus deditos cogidos en la baranda y el pelo dorado derramándose en sus hombros, y un largo lazo de cinta violeta. Mi pequeña inmortal belleza de 6 años, Lestat, ¿dónde has estado? Eso era lo que él estaba haciendo, ¿no? Imaginando cosas así.
Todo estaba en absoluto silencio, es decir, dejando aparte el charloteo de las televisiones tras los verdes postigos y las viejas paredes recubiertas de enredaderas, el rauco ruido de Rue Bourbon, y un hombre y una mujer peleándose al fondo de su casa al otro lado de la calle. Pero nadie por allí cerca, solo el pavimento reluciente y las tiendas cerradas, los grandes coches destartalados aparcados encima de la acera, la lluvia cayendo en sus techos curvos. Nadie que me viera alejarme algunos pasos, dar la vuelta y pegar el rápido salto felino, al viejo estilo, hacia el balcón y sin hacer ruidos posarme en su piso. Escudriñé por los sucios cristales de las puertas vidrieras. Vacío, paredes rascadas, como las había dejado Jassy. Aquí, una tabla clavada, como si alguien hubiese intentado reventar las puertas y hubiese sido descubierto, olor a vigas quemadas, después de tantos años. Arranqué con cuidado la tabla, pero ahora había la cerradura al otro lado. ¿Sabría usar el nuevo poder? ¿Podría abrirlas? ¿Por qué dolía tanto hacerlo? Pensar en ella, pensar que, en el último momento fugaz, pude haber ayudado a que la cabeza y el cuerpo se volvieran a unir, aunque ella hubiera tenido la intención de destruirme, aunque no hubiera pronunciado mi nombre. Miré la pequeña cerradura. Gira y ábrete. Y, con lágrimas en los ojos, oí el metal que crujía y vi el pestillo que se movía. Un pequeño espasmo en el cerebro mientras lo miraba fijamente, y la vieja puerta saltó de su marco alabeado y las bisagras gimieron, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado. Él estaba en el pasillo, mirando por la puerta de Claudia. Su abrigo era quizá un poco corto, un poco menos completo que aquellas viejas levitas, pero su aspecto era tan parecido al que había tenido en el siglo anterior, que hizo que mi dolor interior se agudizara insosteniblemente. Durante unos instantes no me pude mover. Podía haber sido un auténtico fantasma, su pelo negro tupido y despeinado, como siempre en los viejos tiempos, sus verdes ojos llenos de admiración melancólica y sus brazos más bien flácidos colgando a los lados. Seguro que no había sido idea suya adecuarse con tanta perfección al viejo contexto. Sin embargo, era un fantasma en aquella casa, la casa donde Jassy había sufrido tanto miedo, donde había captado tantas visiones escalofriantes de la antigua atmósfera que yo nunca había olvidado. 60 años aquí, la familia impía. 60 años Louis, Claudia, Lestat. ¿Podría oír el clavicordio si escuchaba atentamente? A Claudia tocando su Haydn, a los pájaros cantando porque el sonido siempre los excitaba, la música sosegada vibrando en las baratijas de cristal que colgaban de las pantallas de vidrio pintado de los quinqués, vibrando en las campanillas que colgaban en la puerta trasera, antes de las escaleras de caracol de hierro. Claudia. Un rostro para un relicario, o para un pequeño retrato realizado en porcelana y guardado junto con un rizo de su pelo dorado en un cajón. Pero cuánto habría odiado ella una imagen así, una imagen tan cruel. Claudia, que hundió su cuchillo en mi corazón, lo retorció en él y contempló cómo la sangre se derramaba en mi camisa. Muere, padre. Te pondré para siempre en el ataúd. Te mataré a ti primero, príncipe. Vi a la pequeña niña mortal, tendida en las mantas sucias, olor de enfermedad. Vi a la reina de ojos negros, inmóvil en su trono. Y las había besado a ambas, las bellas durmientes. Claudia, Claudia, vuelve en ti, Claudia. Eso es, querida, debes beber para ponerte bien. A casa. Alguien me sacudía. Lestat, dijo. Confusión. Ah, Louis. Perdóname. El oscuro pasillo descuidado. Sentí un escalofrío. Vine porque estaba muy preocupado, por ti. No era necesario, dijo con consideración. Simplemente era un pequeño peregrinaje que debía llevar a cabo. Toqué su rostro con los dedos, tan cálido por la matanza. Ella no está aquí, Louis, dije yo. Era algo que Jassy se imaginó. Sí, así parece, respondió. Nosotros vivimos para siempre, pero ellos no regresan. Me estudió durante un largo momento, luego asintió. Vamos, indicó. Recorrimos el largo pasillo juntos. No me gustaba, no quería estar allí. El lugar estaba encantado, pero, en definitiva, los encantamientos reales no tienen nada que ver con los fantasmas, tienen que ver con la amenaza del recuerdo. Allí, aquella había sido mi habitación, mi habitación. Louis estaba bregando con la puerta trasera, intentando hacer que el deteriorado marco cediese. Le hice un gesto para que saliéramos al porche, desde allí le di el empujón que necesitaba. Fuertemente atascada. Era tan triste ver el jardín invadido de plantas silvestres, la fuente en ruinas,
la vieja cocina de ladrillos desmoronándose, los ladrillos convirtiéndose en tierra de nuevo. Lo arreglaré para ti, si quieres, le dije. Ya sabes, dejarlo un poco como antes. Ahora no importa, contestó. ¿Me acompañas a pasear un poco? Bajamos por la calzada porticada, el agua corría por el canalón. Miré hacia atrás por encima del hombro, una sola vez. La vi allí, en pie, con su vestido blanco y su lazo azul. Solo que no me miraba a mí. Yo estaba muerto, pensaba ella, envuelto en la sábana que Lois había echado en el carruaje. Ella se llevaba mis restos para enterrarme, sin embargo allí estaba ella, y nuestros ojos se encontraron. Sentí que Lois tiraba de mí. No es bueno que nos quedemos más, dijo. Observé que cerraba la verja bien cerrada, después sus ojos se movieron lentamente hacia las ventanas otra vez, los balcones y las altas buhardillas situadas encima. ¿Se estaba despidiendo para siempre, por fin? Quizá no. Juntos nos dirigimos a Rue St. y nos alejamos del río, sin hablar, solo caminando, como habíamos hecho tantas veces en otros tiempos. El frío lo atacaba un poco, le cortaba las manos. Pero no le gustaba metérselas en los bolsillos como hacían los hombres de hoy. Opinaba que no era elegante. La lluvia había disminuido hasta convertirse en niebla. Finalmente dijo, me asustaste un poco, no pensé que fueses real cuando te vi en el pasillo, no respondiste cuando dije tu nombre. ¿Y a dónde vamos ahora? Pregunté. Me abroché la chaqueta tejana. No porque sintiese aún el frío, sino porque sentirse cálido era agradable. Solo a un último hogar, y luego a donde quieras tú. Regresaremos a la casa de reunión, creo. No tenemos mucho tiempo. O quizá prefieras dejarme a mis vagabundeos, volveré dentro de un par de noches. ¿No podemos vagabundear juntos? Sí, dijo deseoso. En nombre de Dios, ¿qué necesitaba yo? Paseamos bajo los viejos porches, dejamos atrás los viejos y sólidos postigos verdes, dejamos atrás las paredes de cemento que se despegaba y ladrillos desnudos y cruzamos la llamativa luz de Rue Bourbon. Entonces, a lo lejos, vi el cementerio de St. Louis, con sus espesos muros encalados. ¿Qué me faltaba a mí? ¿Por qué mi alma continuaba doliéndome cuando los demás habían conseguido algún equilibrio? Incluso Lois había conseguido un equilibrio, y nos teníamos el uno al otro, como había dicho Marius. Me sentía feliz de estar con él, feliz de caminar por aquellas viejas calles, pero, ¿por qué no me bastaba? Otra verja que había de ser abierta, miré cómo rompía la cerradura con los dedos. Y entramos en la pequeña ciudad de blancas tumbas con sus tejados puntiagudos, urnas y puertas de mármol y la hierba alta que crujía bajo nuestras botas. La lluvia hacía que todas las superficies resplandecieran, las luces de la ciudad daban un brillo nacarado a las nubes que planeaban silenciosamente por encima de nuestras cabezas. Traté de encontrar las estrellas. Pero no pude. Cuando bajé la vista de nuevo, vi a Claudia, sentí que su mano tocaba la mía. Me volví hacia Louis y vi que sus ojos recogían la difusa y distante luz y me retraje súbitamente. Toqué su rostro, los pómulos, el arco bajo sus cejas negras. ¡Qué cosa más delicada era! ¡Santa oscuridad!, exclamé. La santa oscuridad ha regresado. Sí, respondió tristemente, y reinamos en ella como siempre hemos reinado. ¿No bastaba? Tomó mi mano, qué sensación producía ahora mi mano en los demás, y me dejé conducir por el estrecho pasillo que corría entre las tumbas más viejas y venerables, tumbas que se remontaban a los tiempos más antiguos de la colonia, cuando él y yo merodeábamos juntos por los pantanos que amenazaban con tragárselo todo, y yo me alimentaba con sangre de ladrones asesinos y salteadores de caminos. Su tumba. Me percaté de que estaba contemplando su nombre, grabado en el mármol con gran caligrafía inclinada a la antigua. Louis de Pont-du-Lac 1766 a 1794, se apoyó en la tumba que tenía tras él, otro de aquellos pequeños templos, como el suyo, con tejado y peristilo. Solo quería volver a verla, dijo. Extendió la mano y con un dedo tocó las letras. El azote del tiempo en la superficie de la piedra las había desdibujado muy poco. El polvo y la suciedad las hacían, no obstante, más visibles, oscureciendo cada letra y cada número. ¿Estaba pensando en qué había sido del mundo en aquellos años? Yo pensé en los sueños de ella, su jardín de paz en la tierra, y las flores naciendo del sueño empapado de sangre. Ahora vámonos a casa, dijo. A casa. Sonreí. Alargué el brazo y toqué las tumbas que me quedaban a cada lado, levanté la vista de nuevo,
hacia el leve resplandor que producía la iluminación de la ciudad contra las agitadas nubes. «No nos vas a dejar, ¿verdad?», preguntó, con la voz agudizada por la aflicción. «No», dije. Deseaba poder hablar de ello, de todas las cosas que aparecían en el libro. Ya sabes, éramos amantes, ella y yo, amantes tan auténticos como pueden serlo un hombre y una mujer mortales. «Claro que lo sé», dijo él. Sonreí. Lo besé súbitamente, cautivado por su calidez, por el suave contacto de su piel casi humana. Dios, cuánto odiaba la blancura de mis dedos que lo tocaban, dedos que ahora lo podrían aplastar sin esfuerzo. Me pregunté si él lo habría advertido. Había tanto que quería decirle, preguntarle. Pero no podía encontrar las palabras o el modo de empezar. Él siempre había tenido tantas preguntas, y ahora tenía ya las respuestas, más respuestas quizá de las que nunca hubiera deseado, y qué efecto habían causado en su alma. Como estupidizado, lo miraba fijamente. Qué perfecto me parecía mientras estaba allí, esperando con tanta amabilidad y tanta paciencia. Entonces, como un tonto, le solté. «¿Me quieres aún?», pregunté. Sonrió. Era intolerable ver que su rostro, al sonreír, se suavizaba y resplandecía simultáneamente. «Sí», respondió. «¿Quieres un poco de aventura?». Mi corazón palpitaba con violencia. ¿Sería tan grandioso si quebrantar las nuevas normas? «¿Qué diablos quieres decir?», susurró. Eché a reír, de un modo grave y enfebrecido. Me sentía tan bien. Riendo y observando los sutiles cambios en su rostro. Realmente ahora lo había preocupado. Y la verdad era que no sabía si podría hacerlo. Sin ella. ¿Y si caía como Ícaro? «Oh, vamos, Lois», insistí. «Solo un poco de aventura. Te lo prometo, esta vez no tengo propósitos para con la civilización occidental, ni siquiera para con las atenciones de 2 millones de fans de mi música rock. Estaba pensando en algo pequeño, de veras. Algo travieso. Y muy elegante. ¿No crees que he sido terriblemente bueno durante los 2 últimos meses? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Estás conmigo o no?». Sacudió otra vez la cabeza. Pero no era un no. Lo estaba considerando. Pasó los dedos por su pelo, hacia atrás. Un pelo negro tan hermoso. Lo primero de él en que me había fijado, es decir, después de sus ojos verdes, fue su pelo negro. No, es mentira. Fue su expresión, la pasión, la inocencia y la delicadeza de conciencia. Simplemente, lo adoré. ¿Cuándo empieza esta pequeña aventura? «Ahora», dije. «Tienes 5 segundos para decidirte». «Lestat, casi está amaneciendo». «Casi está amaneciendo aquí», respondí. «¿Qué quieres decir?». «Lois, ponte en mis manos. Mira, aunque no lo consiga, no vas a sufrir daño, realmente». «Bien, ni siquiera eso». «¿Te animas? Decídete». «Quiero partir ahora mismo». No dijo nada. Me miraba, y tan afectuosamente que apenas podía soportarlo. ¿Sí o no? Casi seguro que me arrepentiré, pero... De acuerdo, pues. Extendí los brazos, coloqué firmemente mis manos en sus brazos y lo levanté a peso. Quedó estupefacto, mirándome desde arriba. Fue como si no pesara nada. Lo deposité en el suelo nuevamente. «Mon Dieu», musitó. Bien, ¿a qué estaba esperando? Si no lo intentaba ahora, nunca lo sabría. Hubo un nuevo momento de dolor, oscuro, apagado, al recordarla, al recordar cómo ascendíamos. Dejé que el recuerdo se desvaneciera poco a poco. Rodeé su cintura con el brazo. «Arriba ahora». Levanté mi mano derecha, pero ni siquiera aquello era necesario. Subíamos tan deprisa como el viento. El cementerio se empequeñecía abajo, una diminuta representación en juguete de sí mismo, con pequeños pedazos de blanco esparcidos por todas partes, bajo los oscuros árboles. Pude oír su jadeo atónito en mi oído. «Lestat. Pon el brazo alrededor de mi cuello», dije. «Agárrate fuerte». Nos dirigimos hacia el oeste, evidentemente, y luego hacia el norte. Vamos a recorrer una distancia muy larga y quizá tengamos que deambular haciendo tiempo. Para cuando lleguemos a nuestro destino el sol tardará aún algo en ponerse. El viento era frío, helado. Debía haber pensado en ello, debía haber pensado en que él sufriría a causa del frío, pero no dio ninguna muestra de que fuera así.
Miraba hacia arriba mientras atravesábamos la gran masa nívea de nubes. Cuando vio las estrellas, sentí que se ponía en tensión, su rostro quedó perfectamente liso y sereno, y si lloraba, el viento se llevaba sus lágrimas. Si había sentido miedo, ahora había desaparecido, por completo. Al mirar él hacia arriba, al descender la bóveda del cielo y envolvernos, y al brillar la luna con plenitud en la inacabable y densa llanura de blancura bajo nuestros pies, se sintió perdido. No era necesario decirle lo que tenía que observar o recordar. Siempre había sabido este tipo de cosas. Años atrás, cuando le hice la magia, no tuve que decirle nada, había saboreado los más pequeños detalles de la transformación por cuenta propia. Más tarde había dicho que yo había fallado en ser su guía. ¿No sabía lo innecesario que siempre había sido? Pero ahora era yo quien erraba, mental y físicamente, sentía a Louis como algo cálido, aunque sin peso alguno, contra mí, simplemente la pura presencia de Louis que me pertenecía, que estaba conmigo. No era ninguna carga. Yo trazaba el curso con firmeza usando solo una minúscula parte de mi mente, del modo en que ella me lo había enseñado, y al mismo tiempo recordaba muchas cosas, la primera vez, por ejemplo, que había visto a Louis en una taberna de Nueva Orleans. Estaba borracho, peleándose, al salir lo había seguido a través de la noche. Y, en el último momento, antes de dejar que resbalase de mis manos, él había dicho, con los ojos entrecerrados, «¿Pero quién eres tú?» Yo sabía que volvería por él a la puesta de sol, que lo encontraría aunque hubiese de buscar por la ciudad entera, a pesar de que entonces lo está dejando medio muerto en la calle adoquinada. Tenía que poseerlo, tenía que poseerlo. Del mismo modo que tenía que poseer todo lo que quería poseer, o que tenía que hacer todo lo que quería hacer. Aquel era el problema, y nada de lo que ella me había dado, el no tener sufrimiento, el poder, o el terror, en definitiva, lo había cambiado en lo más mínimo. A 6 kilómetros de Londres. 1 hora después del ocaso. Yacíamos juntos en la hierba, en la fría oscuridad, bajo el roble. Había un poco de luz, que provenía de la enorme casa solariega en mitad del parque, pero no mucha. Sus pequeñas y profundas ventanas emplomadas daban la sensación de que todo se quería mantener hacia adentro. Dentro era acogedor, invitaba a pasar, con todas las paredes forradas de libros y el parpadeo de las llamas de tantos hogares, y el humo que las chimeneas escupían a bocanadas y que penetraban en la oscuridad brumosa. De tanto en tanto, un coche circulaba por la serpenteante carretera al otro lado de la puerta de la verja, y la iluminación de los faros barría la recia fachada del antiguo edificio, revelando las gárgolas, los pesados arcos de las ventanas y los relucientes picaportes en las macizas puertas principales. Siempre me habían gustado aquellas moradas inglesas, grandes como paisajes, no era extraño que invitaran a regresar a los espíritus de los muertos. Louis se sentó de repente, comprobando su aspecto, y con gran rapidez limpió su abrigo de hierba. Había dormido durante horas, inevitablemente, en el regazo del viento podría decirse, y en los lugares donde yo había parado a descansar un poco, esperando a que el mundo diera la vuelta. ¿Dónde estamos?, susurró con cierto tono de alarma. En la casa madre de la Talamasca, en las afueras de Londres, respondí. Yo estaba tumbado de espaldas, con la cabeza apoyada en las manos entrelazadas. Luces en el desván. Luces en las salas principales de la planta baja. Estaba pensando, ¿de qué modo sería más divertido? ¿Qué estamos haciendo aquí? Aventuras, te lo dije. Pero espera un momento. ¿No tendrás la intención de entrar ahí? No. Ahí dentro, en el sótano, junto con el cuadro de Marius, tienen el diario de Claudia. ¿Lo sabes, no? Jessie te lo contó. ¿Y bien, qué tienes pensado hacer? ¿Entrar furtivamente y registrar de pies a cabeza el sótano hasta encontrar lo que buscas? Reí. Vamos, eso no sería muy divertido, ¿verdad? Más bien me suena a un trabajo algo aburrido. Además, no es el diario lo que quiero. Pueden quedárselo, el diario. Era de Claudia. Quiero hablar con uno de ellos, con David Talbot, el jefe. Son los únicos mortales en el mundo que creen realmente en nosotros, ¿sabes? Punzada de dolor interior. Olvídalo. Empieza la función. De momento él se hallaba demasiado sorprendido para responder. El asunto era pues todavía más delicioso de lo que había soñado. Pero no lo dirás en serio, exclamó él. Se estaba poniendo furiosamente indignado. Lestat, deja a esta gente en paz. Creen que Jessie está muerta. Recibieron una carta de alguien de su familia.
Sí, desde luego. No voy a desengañarlos de esta malsana creencia. ¿Por qué habría de hacerlo? Pero el que vino al concierto, David Talbot, el viejo, me fascina. Supongo que quiero saber. ¿Pero por qué lo digo? Es hora de entrar y averiguarlo. Lestat. Lois. Repliqué, haciendo burla de su tono. Me levanté y lo ayudé a levantarse, no porque lo necesitara, sino porque se quedaba sentado, mirándome enfurecido, resistiéndose a mí, intentando hallar algún modo de controlarme, todo lo cual era una absoluta pérdida de tiempo. Lestat, Marius se pondrá colérico si lo haces. Dijo seriamente, endureciendo los rasgos de su rostro, endureciendo por completo la composición formada por los pómulos salientes y los ojos penetrantes, verdes, oscuros, que relampagueaban bellísimamente. La norma principal es: Louis, me lo estás poniendo irresistible. Dije yo. Me cogió del brazo. ¿Y Maaret? Esos son los amigos de Jassy. ¿Y qué va a hacer? ¿Enviarme a Mecare para que me aplaste la cabeza como un huevo? Realmente acabas la paciencia a cualquiera. Contestó. No has aprendido nada de nada. ¿Vas a venir conmigo o no? No vas a entrar en esa casa. ¿Ves aquella ventana, allí arriba? Rodeé su cintura con mi brazo. Ahora no podía huir de mí. David Talbot está en ese cuarto. Ha estado escribiendo en su diario durante 1 hora. Está profundamente conmovido. No sabe lo que ha ocurrido con nosotros. Sabe que ha ocurrido algo, pero, en realidad nunca se podría llegar a imaginar qué. Ahora vamos a entrar en la habitación contigua a la suya, a través de la pequeña ventana de la izquierda. Manifestó una última débil protesta, pero yo ya me estaba concentrando en la ventana, intentando visualizar el cerrojo. ¿A cuántos metros se encontraba? Sentí el espasmo y luego vi, muy arriba, el pequeño rectángulo de cristal emplomado abrirse hacia afuera. Él también lo vio, y mientras continuaba allí sin habla, estreché mi abrazo y nos elevamos. En un segundo nos hallamos en el interior de la habitación. Una pequeña alcoba de estilo elizabetiano, con las paredes revestidas de madera oscura y vistosos muebles de época, y un pequeño fuego llameante. Lois estaba rabioso. Mientras alisaba sus ropas con gestos rápidos y violentos, no dejaba de mirarme airado. Me gustó la habitación. Los libros de David Talbot, su cama. David Talbot nos miraba fijamente por la puerta entreabierta de su estudio, donde estaba sentado bajo la luz de una lámpara de pantalla verde encima de su escritorio. Vestía una elegante bata de seda gris, atada a la cintura. Tenía la pluma en la mano. Estaba tan inmóvil como un animal del bosque, sintiendo el depredador antes del inevitable intento de huida. La escena era encantadora. Lo observé con atención unos momentos: pelo canoso oscuro, ojos de un negro puro, rostro de facciones hermosas, muy expresivo, inmediatamente afectuoso. Un hombre de inteligencia obvia. Todo concordaba con lo que Jassy y Cayman habían contado. Entré en su estudio. Le ruego me disculpe, dije. Debería haber llamado a la puerta principal. Pero deseaba que nuestro encuentro fuese privado. Sabrá quién soy, naturalmente. Sin habla. Miré su escritorio. Nuestros archivos, pulcras carpetas de color manila con varios nombres familiares: Theatre des Vampires, Armand y Benjamin, el Diablo. Y Jassy. Había una carta de la tía de Jassy, Maaret, junto a la carpeta. La carta que notificaba el fallecimiento de Jassy. Esperé, preguntándome si debía obligarlo a hablar primero. Pero nunca ha sido mi juego favorito. Me estaba observando con mucha intensidad, mucho más intensamente de como yo lo había observado a él. Me estaba memorizando, y lo hacía utilizando pequeños mecanismos aprendidos para memorizar detalles que después quería recordar, por más grande que fuera el impacto de la experiencia en curso. Alto, sin ser pesado, ni esbelto. Una buena complexión. Manos bien formadas, largas. Aspecto exterior muy bien cuidado. Un auténtico caballero inglés, un amante del tweed, del cuero y de la madera oscura, del té, de la humedad y del parque oscuro al exterior de la casa, y de la encantadora y sana sensación que producía aquella casa. Y su edad, 65 años o así. Una buena edad. Sabía cosas que hombres más jóvenes no podían saber. Era el equivalente moderno a la edad de Marius en épocas antiguas. No era en realidad viejo, en absoluto, para el siglo XX. Lois continuaba en la otra habitación, pero él sabía que Louis estaba allí.
Miró hacia la puerta y luego otra vez a mí. Luego se levantó y me dejó totalmente estupefacto, extendió la mano y dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Solté una carcajada. Tomé su mano y la estreché con firmeza y educación, observando sus reacciones, su asombro al sentir lo fría que era mi piel, lo muerta, en cualquier sentido convencional, que era. Sentía un pavor enorme. Pero también una poderosa curiosidad, un poderoso interés. Luego, muy amable y muy cortés, dijo, Jessie no está muerta, ¿verdad? Es asombroso lo que los británicos hacen con el lenguaje, sus matices de cortesía. Los más grandes diplomáticos del mundo, seguro. Me hallé preguntándome cómo serían sus gánsteres. Pero sentía verdadera aflicción por Jessie, ¿y quién era yo para descalificar las penas de otros? Lo miré con solemnidad. Oh, sí, dije. No se equivoque en eso. Jessie está muerta, aguanté su mirada firmemente, no hubo malas interpretaciones. Olvídese de Jessie. Hizo un ligero asentimiento, desviando la vista un instante, y enseguida me volvió a mirar, con tanta curiosidad como antes. Di un pequeño círculo por el centro de la estancia. Vi a Louis, retirado en las sombras, de pie junto al hogar de la habitación, contemplándome con burla y desaprobación. Pero no era el momento de reír. No me sentía con ganas de reír. Estaba pensando en algo que Cayman me había contado. Tengo una pregunta que hacerle, dije. Sí. Estoy aquí, bajo su techo. Supongamos que cuando salga el sol bajo a sus sótanos. Me deslizo en la inconsciencia allí abajo. Ya sabe. Hice un pequeño gesto de entendimiento. ¿Qué haría? ¿Me mataría mientras duermo? Pensó en ello menos de 2 segundos. No. Pero usted sabe lo que soy. No hay la más pequeña duda en su mente, ¿no es así? ¿Por qué no lo haría? Por muchas razones, respondió. Quiero saber más acerca de usted. Quiero hablar con usted. No, no lo mataría. Nada podría llevarme a hacerlo. Lo escruté con atención, estaba diciendo la pura verdad. No dio más explicaciones, pero habría considerado muy grosero y falto de respeto matar a un ser tan misterioso y antiguo como yo. Sí, eso es, confirmó con una pequeña sonrisa. Lector mental. No muy poderoso, sin embargo. Solo pensamientos de superficie. No esté tan seguro, añadió, de nuevo con una notable educación. Segunda pregunta para usted, dije. Adelante. Ahora estaba realmente intrigado. El miedo se había disipado por completo. ¿Desea usted poseer el don oscuro? Ya sabe. Convertirse en uno de nosotros. Con el rabillo del ojo vi a Louis que sacudía con violencia la cabeza. Luego se volvió de espaldas. No digo que se lo llegase a conceder. Muy probablemente no lo haría. ¿Pero lo desea? Si yo estuviera dispuesto a dárselo, ¿lo aceptaría de mí? No. Oh, vamos. No, ni en 1.000.000 de años lo aceptaría. Pongo a Dios por testigo, no. Usted no cree en Dios, sabe que no cree. Era simplemente una manera de expresarse. Pero el sentimiento es verdadero. Sonreí. Qué rostro más afable, más alerta. Y yo estaba tan divertido, la sangre corría por mis venas con un nuevo vigor, me preguntaba si él podía percibirlo, ¿aparentaba ser menos monstruoso? ¿Existían en mí todos aquellos pequeños signos de humanidad que yo veía en otros de nuestra especie, cuando eran exuberantes o los habían absorbido? No creo que tarde 1.000.000 de años en cambiar de opinión, repuse yo. En realidad no le queda mucho tiempo, si lo piensa detenidamente. Nunca cambiaré de opinión, afirmó. Sonrió, muy sinceramente. Sostenía la pluma con ambas manos. Jugó con ella, inconsciente y ansiosamente durante unos segundos, pero luego se aquietó. No le creo, dije. Di una ojeada al cuarto a mi entorno, al pequeño cuadro holandés con su marco lacado, una casa en Ámsterdam que daba al canal. Miré la escarcha en la ventana emplomada. En la noche al exterior nada visible, en absoluto. De pronto me invadió una sensación de tristeza, distinta a la de los días anteriores. Solo era un reconocimiento de la amarga soledad que me había llevado allí, de la necesidad por la cual había venido, para estar dentro de aquella pequeña estancia y sentir sus ojos en mí, para oírlo decir que sabía quién era yo. Me apesadumbré. No pude hablar. Sí, dijo en un tono tímido, a mis espaldas. Sé quién es usted. Me volví y lo miré.
Sentí que me pondría a llorar repentinamente. Llorar por la calidez que sentía en aquel lugar, por el olor a cosas humanas, por tener ante mí un hombre vivo en un escritorio. Tragué saliva. No iba a perder mi compostura, sería estúpido. Cierto que es muy fascinante, dije. No me mataría. Pero no se convertiría en lo que soy. Exacto. No. No le creo, repetí. Su rostro se ensombreció, pero fue un ensombrecimiento revelador. Tenía miedo de que yo le hubiese visto alguna debilidad de la cual ni él mismo era consciente. Alargué la mano hacia su pluma. ¿Me permite? Y un pedazo de papel, por favor. Me los dio de inmediato. Me senté en el escritorio, en su butaca. Todo inmaculado, el secante, el pequeño cilindro de piel en donde conservaba sus plumas y las carpetas manila. Todo inmaculado como él, que permanecía de pie mientras yo escribía. Es un número de teléfono, dije. Puse el papel en su mano. Es un número de París, de un abogado, que me conoce por mi auténtico nombre, Lestat de Lioncourt. Creo que este nombre está en sus archivos, ¿me equivoco? Naturalmente, él no sabe lo que usted sabe de mí. Pero puede localizarme. O quizás sería más correcto decir que siempre estoy en contacto con él. No respondió nada, pero miró el papel y memorizó el número. Consérvelo, dije. Y cuando cambie de opinión, cuando quiera ser inmortal y esté dispuesto a reconocerlo, llame a este número. Y yo regresaré. Iba a protestar. Pero le hice ademán de que guardara silencio. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, le expliqué. Me apoyé cómodamente en el respaldar de la silla y crucé los brazos en el pecho. Puede descubrir que tenga una enfermedad fatal, puede descubrir que ha quedado paralítico por una mala caída. Quizás simplemente empiece a tener pesadillas sobre la muerte, sobre ser nadie o nada. No importa. Cuando decida que quiere lo que yo le puedo dar, llame. Y recuerde, por favor, no le estoy afirmando que se lo dé. Quizá nunca lo haga. Solo estoy diciendo que, cuando decida que lo desea, el diálogo empezará. Pero ya ha empezado. No, no ha empezado. ¿No piensa regresar?, preguntó. Creo que lo hará, tanto si llamo como si no. Otra pequeña sorpresa. Una pequeña punzada de humillación. Le sonreí a pesar de mí mismo. Era un hombre muy interesante. Maldito británico con lengua de plata, dije. ¿Cómo se atreve a tratarme con tal condescendencia? Quizá debería matarlo ahora mismo. Esto tuvo su efecto. Quedó aturdido. Lo ocultó con bastante rapidez, pero aún pude verlo. Y yo sabía lo aterrorizador que podía parecer, especialmente cuando sonreía. Se recuperó con una asombrosa agilidad. Dobló el papel con el número de teléfono y se lo metió en el bolsillo. Por favor, acepte mis disculpas, rogó. Lo que quise decir era que espero que vuelva. Llame al número, insistí yo. Nos miramos fijamente durante un largo momento, luego le ofrecí otra breve sonrisa. Me levanté para despedirme. Miré su escritorio. ¿Por qué no tengo mi propio fichero?, comenté. Su rostro se puso pálido un segundo, enseguida se recuperó, de nuevo en una forma que parecía milagrosa. Ah, pero usted tiene el libro. Y señaló hacia el estante en donde se encontraba Lestat, el vampiro. Ah, sí, correcto. Bien, gracias por recordármelo. Dudé un instante. Pero, sabe, insisto en que debería tener mi propio archivo. Estoy de acuerdo con usted, contestó. Lo abriré inmediatamente. Siempre es solo una cuestión de tiempo. Reí con suavidad a pesar mío. Era tan cortés. Le hice una pequeña reverencia a modo de despedida, que reconoció elegantemente. Entonces pasé junto a él, tan rápido como fui capaz, que era muy rápido, cogí a Louis y partimos enseguida por la ventana, viajando a gran altura del suelo, hasta descender en un tramo solitario de la carretera de Londres. Allí hacía más frío y era más oscuro, los robles cerraban el claro de luna, me gustó. Amaba la pura oscuridad. Allí estaba yo, con las manos en los bolsillos, contemplando la leve aureola de luz cerniéndose sobre Londres, y riendo para mí mismo con regocijo irrefrenable. Oh, ha sido maravilloso, ha sido perfecto. Dije frotándome las manos, luego apreté fuertemente las manos de Louis, que aún estaban más frías que las mías. La expresión en el rostro de Louis me puso en éxtasis. Me estaba sobreviniendo un verdadero ataque de risa. ¿Eres un bastardo, lo sabías?
exclamó, ¿cómo has podido hacerle una cosa semejante al pobre hombre? Eres un malvado, Lestat. Deberían emparedarte en una mazmorra. Oh, vamos, Louis, repuse yo. No podía parar de reír. ¿Qué esperabas de mí? Además, el hombre es un estudioso de lo sobrenatural. No va a volverse loco de remate. ¿Qué esperabais todos de mí? Rodeé su hombro con mi brazo. Venga, vamos a Londres. Hay un largo trecho, pero es temprano. Nunca he estado en Londres. ¿Lo sabías? Quiero ver el West End, Mayfair y la Torre. Sí, vayamos a la Torre. Y también quiero alimentarme en Londres. Vamos. Lestat, no es tema de broma. Marius se pondrá furiosísimo. Todos se pondrán furiosos. Mi ataque de risa estaba empeorando. Emprendimos la marcha a buen paso. Era tan divertido andar. Nada podría nunca sustituir el simple acto de andar, el sentir la tierra bajo los pies, con el dulce olor de las chimeneas próximas que salpicaban la negrura, con el olor húmedo y frío del invierno riguroso en los bosques. Oh, era todo muy encantador. Y, cuando llegásemos a Londres, conseguiríamos un abrigo decente para Louis, un elegante abrigo negro, largo, con el cuello de piel, para que pudiera estar tan calentito como lo estaba yo en aquellos momentos. ¿Oyes lo que te estoy diciendo?, insistió Louis. No has aprendido nada, ¿no? Eres más incorregible que antes. Eché a reír de nuevo, indefenso ante el ataque. Luego, más serenamente, pensé en el rostro de David Talbot y en el momento en que me había retado. Bien, quizá tuviese razón. Volveré. ¿Quién dice que no pueda volver y charlar un poco con él si me viene en gana? ¿Quién lo dice? Pero debería darle solo un poco de tiempo para meditar en el número de teléfono, y poco a poco perder su Temple. La amargura regresó, y una repentina gran tristeza soporífera, que amenazaba con arrasar mi pequeño triunfo. Pero no lo permitiría. La noche era demasiado hermosa. Y la diatriba de Louis se estaba volviendo cada vez más acalorada y divertida. Eres un perfecto diablo, Lestat. Iba diciendo. Eso es lo que eres. Eres el mismo diablo. Sí, lo sé, decía yo. Era tan encantador mirarlo, ver que la rabia lo llenaba de vida. Adoro oírte decir eso, Louis. Necesito oírtelo decir. No creo que nadie lo diga nunca como tú lo dices. Vamos, dilo otra vez. Soy un perfecto diablo. Dime lo malo que soy. Me hace sentir tan bueno. Fin. De la Reina de los Condenados. Crónicas vampíricas. Anne Rice.